Buenas tardes, muchas gracias. La idea de comenzar esta presentación tiene que ver con la experiencia de pensar la psicología en un ámbito de intervención directa, pero también de una intervención indirecta en cuanto a la posibilidad de ejercer alguna influencia o intervención en proyectos políticos para la profesión de la psicología. Una de esas formas de intervención posible de la psicología en las políticas públicas justamente tiene que ver con la dimensión en la que consideramos la psicología, la profesión, en cuanto a su lugar dentro de la esfera social de las profesiones. Por eso, cada vez que pensamos las políticas públicas, las pensamos como ejes de intervención posible, haciendo una revisión justamente crítica de ese lugar social que ocupa la psicología como profesión y el compromiso que debe mantener, sostener, justamente a nivel social. Una de esas posibilidades en las que vamos a ir viendo la intervención de la psicología y en las políticas públicas tiene que ver con la psicología y la promoción de derechos. Por supuesto que uno tiene que pensar en qué contexto social, en qué contexto político del lugar en el que está desarrollando su actividad. Ubiquemos al país, la provincia, la ciudad, incluso en qué ámbito de desarrollo está realizando su actividad profesional, pero siempre está ligada a el pensar el compromiso social en ese ámbito de participación. Una de las formas en las que podemos ver esta participación directa, por supuesto que va a tener mucho que ver también con el contexto político en el que una actividad como la formación de los psicólogos también ha tenido una intervención de esa política pública de educación. ¿Por qué marco esto? Porque seguramente pensando en las distintas décadas en la formación de los psicólogos, lo podemos ver en cualquier país, hay una incidencia muy directa en cómo se ha visto atravesada la formación de los profesionales con las políticas públicas vigentes. En ese caso, un contexto político, para hablarlo así muy general, en un contexto democrático, es muy distinto de aquel que no es democrático. De un régimen mucho más abierto y popular es distinto a un régimen autoritario. Ha incidido directamente en la política pública de educación, en la formación de los profesionales y en particular también en la formación de los psicólogos. Ese marco general del contexto político, social, hace que incluso la forma en la que se establecen las prioridades en la educación y en la formación superior de los profesionales, los que van a ser profesionales en psicología, tiene mucho que ver con las posibilidades también de pensar que todas las estrategias y las teorías incluso que están dentro de ese ámbito educativo están dentro de un marco de políticas más de orden asistencialista, más de orden tecnocrático o de un estilo de profesión liberal del ejercicio de la profesión, a un modelo distinto de pensar al profesional psicólogo como uno de los tantos trabajadores en el ámbito de la salud, de la educación, de la intervención en cualquier ámbito de la vida de los pueblos, de la vida ciudadana. Por eso ha sido muy notable en determinados momentos cuál ha sido la influencia de justamente estas políticas en esta formación que de alguna manera van marcando para un lado la clínica de consultorio particular y de una atención individual o aquella que está más ligada a una inserción institucional
en instituciones de educación, en lo laboral, en el ámbito judicial, y justamente lo que prima en cada una de estas etapas, si uno lo pudiera ver históricamente, cómo ha sido también la impronta que ha dejado la psicología, la formación en psicología y luego los psicólogos en la implementación o aplicación en esa práctica de aquella formación más ligada y pensada para ese momento histórico. Por eso nosotros podemos ver así como modelos básicamente asistencialistas, individuales, también modelos dentro de la formación de la psicología y su inserción laboral, más de tradición psicométrica, en algunos casos prácticamente de atención de pequeños grupos o estrictamente individual. Entonces, cuando nosotros pensamos históricamente las políticas públicas, tenemos que también pensarlas en una perspectiva crítica de qué es lo que estamos haciendo en este momento en función de las necesidades de la comunidad a la cual la consideramos no solamente como destinataria de un servicio, sino a la cual debemos por este compromiso justamente en el ejercicio de una profesión. Entonces, de una clínica prácticamente individual a poder pensar una psicología que también se inserte en la comunidad y que justamente tenga ese sesgo tan particular de la psicología comunitaria. De alguna manera, todos los movimientos que podemos ver en los distintos espacios y tiempos históricos de nuestras políticas en general, hacen y llegan a un estado cuando justamente se modifican las bases, digamos, de toda la política que se introduce desde un Estado nacional. Esta posibilidad la hemos podido ver justamente cuando llegamos a un cambio en la Constitución Nacional que nos implica a todas las personas que ejercemos algún tipo de actividad en ese país, porque esas instancias que están ya en una Constitución nos dan el marco normativo, jurídico, legal, para poder pensar cómo van a ser o cómo se van a desprender desde allí esas políticas. Promover, entonces, desde esa línea, profesionales preparados para la inserción de distinta manera, no solamente en los ámbitos para los cuales estamos preparados los psicólogos, sino también para que estén preparados para poder detectar, evaluar, considerar cómo esa política que se implementa en salud, en educación, en seguridad, nos afecta en nuestro trabajo concreto y también preparados para poder formular y ejecutar esas políticas públicas. Entonces incorporamos, y eso es lo que se ha venido haciendo en estas últimas décadas, las lecturas más que son de alguna manera más inclusivas, cuando solamente pensamos la dimensión, digamos, de los fenómenos sociales, pero cuando pensamos a los sujetos involucrados en esos fenómenos sociales, incorporamos en esa lectura crítica a la dimensión subjetiva de los fenómenos sociales. Entonces se va modificando, que no es un cambio menor, pero tampoco es un cambio rápido, todos aquellos conceptos, y hay una revisión tanto en el posicionamiento ético, político, epistemológico y el conocimiento, porque todos los procesos van a ir relacionándose justamente cuando empezamos a tener una concepción distinta de los sujetos involucrados en estas políticas, que aparentemente al principio uno podría posicionarse en un lugar u otro, pero no deja de tener una influencia en
¿Cómo las vamos a formular si nos toca desde ese lugar? ¿Cómo las vamos a evaluar si también nos toca intervenir desde ese lado? Y también fundamentalmente que aunque pareciera que no tiene mucha incidencia en lo que sucede con la comunidad, pero sí la tiene cuando pensamos también cómo vamos a ejecutarlas desde nuestra función específica de psicólogos a esas políticas que de alguna manera nos abarcan a todos como parte de la sociedad. Entonces, en este movimiento que se produce al observar la dimensión, digamos, desde dónde se leen los fenómenos sociales desde dónde se leen en una visión que tenga que ver con la concepción de hombre, de mujer, de problema, de la práctica incluso de la profesión, está justamente ligado a estas concepciones de cómo la historia no es una cuestión dada, sino que hay una construcción. Y en esa construcción están los procesos, las contradicciones, las mediaciones, y son distintos los focos en los que vamos a tener en cuenta según la concepción también de cómo pensamos una inserción en nuestro ámbito de trabajo. Por eso muchas veces cuando hemos visto las acciones propias a realizar, y no solo por los psicólogos y las psicólogas, sino por todos aquellos trabajadores en los distintos ámbitos, vemos que hay una mayor tendencia a pensarlo desde el foco de la autonomía de las personas, que es muy distinto a pensar las personas como destinatarias de la asistencia que le podamos brindar. Entonces, analizamos ahí justamente cuál es la visión que nosotros podemos tener. Cuanto más pensemos en la autonomía de las personas, más pensamos en las personas como sujetos de derechos, más pensamos en una visión integral, más pensamos en una dimensión que abarque la subjetividad en cada una de las políticas. Y ahí las acciones no solamente son acciones porque las ejecutamos directamente, sino porque las vemos en una modalidad mucho más amplia, además de poder ver las acciones específicas, tanto que vamos a realizar como en las que podemos intervenir en su formulación. Tanto en el área de la salud, por ejemplo, entonces si lo pensamos como acciones específicas en salud, es distinto pensar la actuación individual de este sujeto que consulta a aquellas que tienen que ver con, en cualquier ámbito, en un sentido de salud colectiva y de promoción de la salud. Lo mismo pasa en educación, cuando podemos visualizar justamente la calidad de la educación, pero desde el punto de vista de si es justamente una educación inclusiva, porque estamos dentro del marco de políticas públicas que apuntan a la inclusión social, no desconociendo justamente las desigualdades que existen, ahí también tenemos un modo de intervenir distinto de aquellos cuando pensamos solamente en una mirada intervencionista en este sujeto que se tendría que acomodar a un estado propio de ese otro modelo de educación. Lo mismo podemos pensar en la seguridad pública y así en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Ha habido entonces la posibilidad de estas últimas décadas de pensar los distintos movimientos que han llevado a involucrar no solamente la mirada sobre el sujeto en tanto persona individual, sino la persona incluida en una comunidad. Y según la concepción de comunidad con la que vayamos manejando todas nuestras miradas, intervenciones, prácticas específicas, vamos a tener justamente la posibilidad de pensar estas intervenciones justamente incluyendo aquellos aspectos, incluso aquellos
aquellas palabras que habitualmente están relacionadas con las personas. Por ejemplo, si hablamos de participación, es muy lógico que lo veamos como algo más del ámbito de la comunidad. Pero si hablamos de afectividad, de los afectos, generalmente está más ligado a los grupos reducidos y a las personas en particular. Bueno, justamente uno de los movimientos de intervención y de esa relación tan particular que debe establecer la psicología con las políticas públicas, es justamente poder pensar en términos no solamente del padecimiento de cada una de las personas, sino también del sufrimiento de las personas en una comunidad. Y entonces hablamos de sufrimientos colectivos justamente por esto que hace un rato yo nombraba, por situaciones de desigualdad. Pero pareciera que ese aspecto, si no lo tomamos en cuenta, hacemos una reducción de una intervención y de nuestra mirada en cuanto a la posibilidad de abarcar a esa persona dentro de una comunidad y a la comunidad también que tiene esas desigualdades como un aspecto que pareciera no debería tener contacto con la estricta intervención individual. Siempre que atendemos a alguien, evidentemente forma parte de una comunidad. Y siempre que atendemos a esa persona, evidentemente las intervenciones deberían ser también pensadas en esa red de contención. Entonces, si ponemos como eje la perspectiva de la dimensión de la subjetividad en las políticas públicas, lo que vamos a tener que incluir, y eso es un gran trabajo que se viene haciendo y a veces se logra y a veces no tanto, por eso es importante siempre remarcarlo, cuánto de esta dimensión subjetiva de los fenómenos sociales debe ser incluida en la formación de base, la formación de grado de los futuros psicólogos y psicólogas. ¿De qué manera va a estar dada esta intervención en los programas de formación, tanto de grado y también, por supuesto, de posgrado? Justamente cuando podamos visualizar, reconocer aquellas políticas que incluyen los derechos sociales, los básicos derechos sociales, para también poder dimensionar justamente qué servicios, porque justamente muchos de esos servicios los prestamos los psicólogos, pero lo que tenemos que justamente aprender a reconocer, a detectar esos derechos sociales y qué ha pensado como intervención directa el Estado para garantizar a través de servicios que justamente estén dados esos derechos para las personas, para la comunidad. Reconocer también que hay distintas formas de organización del Estado para la prestación de los servicios y lo hemos visto en estos últimos tiempos, en la historia del país, como la organización que se le da al Estado es favorecedora justamente de todo el movimiento de garantizar los derechos en las distintas políticas dedicadas a la salud, a la educación, al desarrollo de las personas, incluso las políticas de seguridad pública, de seguridad vial, de cada una de las políticas va a estar afectada por esta modalidad de organización del Estado. Y entonces los psicólogos y psicólogas tenemos que aprender y ser capaces de poder reconocer esa forma. ¿Cómo intervienen ese modo? Intervienen también muchas veces en el establecimiento de las legislaciones diferentes, ¿no? Que van definiendo, van reglamentando de alguna manera las políticas generales. Entonces, conocer la legislación
no solamente la específica en cuanto al ejercicio de la profesión, sino todas aquellas que inciden de distinta manera en los aspectos que atañen a la implicación de un trabajo directo de implementación de una política pública. La legislación tiene distintos niveles de elaboración. Podemos intervenir en los niveles de elaboración o podemos intervenir en los niveles de ejecución, pero siempre con un conocimiento cabal, amplio, a qué se refiere esta legislación y a qué política pública está orientada. La lectura entonces de estos espacios de intervención, espacios de actuación, tiene que tener el conocimiento de cómo este programa afecta, cómo este programa está destinado, cómo este programa se ha realizado o se ha conformado y a qué justamente, al servicio de qué parte de la comunidad, si no es a toda en general, está ligado, porque hay veces que es necesario tener dentro de la política pública espacios para políticas específicas, ¿verdad? Para grupos sociales con mayor grado de necesidad y que haya que atender más urgentemente. ¿Por qué todo esto? Porque nosotros estamos partiendo de la base de que la ciudadanía tiene que tener a su alcance las posibilidades de acceder a estos servicios, ¿verdad? Y estos servicios justamente se basan en distintos niveles de concreción, también teniendo en cuenta que ya partimos de la base de una posición de desigualdad social, a veces de orden estructural, otras veces justamente ligada a mayor implicancia de determinado tipo de prejuicio o discriminación, que también para ello se deben establecer políticas públicas generales amplias. ¿Qué deben mantener entonces como ejes principales las políticas, tanto en los aspectos amplios, tanto en los momentos de la ejecución, a través de programas o a través de objetivos específicos? Nos vamos a tener que ir preparando para detectar justamente qué concepciones tenemos implicadas en estas formas de establecer las políticas públicas, tanto en salud como en educación. Por ejemplo, ¿qué concepto de cuidado? Una cuestión distinta es pensar el cuidado y apuntando a la autonomía de la persona, a la autonomía de la comunidad, de los pueblos, aquella concepción cuando no estamos pensando el cuidado, nada más como darle y ofrecerle a aquella persona que no puede todo aquello que sirva como asistencia directa. No es que una cosa no deba hacerse y la otra sí, sino que justamente lo que tenemos que cuidar es qué concepción de cuidado incluye la autonomía de la persona. Puede ser que en determinado momento la asistencia directa a esa persona es lo único que se le puede ofrecer, pero justamente en vistas de poder promover la autonomía en los distintos momentos en los que se puede ir acompañando. Y esto se ve claramente cuando pensamos las políticas en relación a la niñez, a la infancia, ¿no? A las niñas, los niños, los adolescentes. Por supuesto que en todas las etapas de la vida uno puede pensar la concepción de cuidado, pero no es exactamente la misma forma de pensarla cuando pensamos a los niños como sujetos de derecho a cuando pensamos a los niños que solamente son objeto de cuidado o de tutela. Entonces son concepciones distintas y en muchos aspectos opuestas porque nos van a permitir canalizar programas diferentes porque estamos hablando de una política pública distinta en relación a la infancia y a la adolescencia. Lo mismo va a pasar con cualquiera de los otros aspectos que tomemos, por ejemplo,
un colectivo tan particular como puede ser la situación de las mujeres, y dentro de todo lo que a lo mejor podemos pensar en las mujeres, alguna situación como puede ser la de atención en salud, la atención del embarazo, del parto, que uno podría ahí pensar ya programas específicos. Si no tenemos una concepción en relación al cuidado humanizado, pero también a la autonomía de esa persona, justamente las intervenciones pueden ser exclusivamente pensadas desde una medicalización de la vida, medicalización de la asistencia y de un concepto básicamente de embarazo, parto y atención del posparto y puerperio, lactancia y todo lo que puede continuar en esa misma línea, como una intervención estrictamente biologicista. Entonces, si podemos pensar en políticas de cuidado humanizadas, evidentemente nuestra concepción de intervención en salud tiene que ver con la salud colectiva, pero siempre en ese pensar ese colectivo tan particular como el que estaba nombrando, el de las mujeres en esta situación de atravesar el embarazo, el parto, el puerperio, con una mirada también de autonomía, y que ese acompañamiento requiera, ¿sí?, de tecnologías específicas para la atención adecuada, pero no de una intervención desmedida que solamente logra que la persona, mujer, sea considerado un objeto a ser tratado y no una persona como sujeto de derecho que requiere una atención en cada uno de esos momentos respetada. Una atención que tiene que ver con el cuidado, el respeto en ese sentido. Las intervenciones entonces de las políticas públicas, y tomando algunos de los puntos que estuve señalando, para ligarlos también a esta situación de pandemia que estamos atravesando, se vincula con medidas que tienen que ver con justamente la concepción de salud. Hemos visto cuál ha sido la orientación básicamente de muchos de los mensajes, de muchos de los cuidados ofrecidos, digamos, por las distintas intervenciones del Estado, el Estado nacional o los estados provinciales, en relación a cuál ha sido la comunicación dirigida hacia la comunidad en general. Entonces, ahí vemos que más allá de haber tenido la previsión de pensar políticas públicas justamente en temas de cuidado, se han descuidado algunos aspectos que tienen que ver justamente con los recursos propios de la comunidad. Es decir, las restricciones a las que tuvo que someterse la población en general requerían justamente de una organización junto con la comunidad para que las medidas también, no solamente porque eran necesarias, sino porque las pudiera comprender y llevar adelante. Entonces, el factor que debe mantenerse en toda política de intervención, como hubo que hacerlas en este último tiempo en relación a la pandemia, nos encontramos que los factores protectores estuvieron mucho más ligados a la concepción de la salud biológica, más que aquellas cuestiones que podían haber influido positivamente en el cuidado de la salud biológica, pero que tenía que ver con incluir aspectos de la salud mental de las personas, de la salud que tiene que ver con la relación con los otros. Y ese aspecto me parece que justamente nos conmovió a todos, pero a su vez fue una interpelación en nuestro trabajo como psicólogos. Tuvimos que salir, y eso fue efectivamente lo que hicimos, justamente a atender esta situación de emergencia sanitaria, quizás no por los canales en el ordenamiento social
del trabajo que veníamos realizando desde las instituciones, pero sí que se brindaron todas las atenciones posibles a través de la escucha de las necesidades de la población, cuando se pueden establecer redes de contención que justamente mitiguen algunos de estos efectos que no pudieron ser tenidos en cuenta cuando la modalidad de intervención para la pandemia ocupaba solamente la información reiterada, insistente, de aquellos datos, aquellas medidas, aquellos disciplinamientos, digamos, en determinadas conductas, pero que solamente abarcaban algún aspecto de la esfera de la vida de la persona e incluso de la esfera emocional poco se decía. Entonces, justamente nuestra intervención quizás tuvo mucho que ver con poder incluir estas escuchas y cuidados específicos. ¿Qué es lo que se vio como necesario y se visibilizó justamente en esta situación de pandemia y de la intervención, no solamente de los psicólogos, pero sí de todos los trabajadores de la salud, para tomar una de las esferas, justamente que el trabajo que habitualmente se hace en red y en territorio, se tuvo que implementar desde otros lugares a distancia en forma remota. Sin embargo, eso no le quitó mérito a la intervención en los distintos ámbitos comunitarios. Lo que sí dejó visualizado que la integración del sistema de salud no era tal, hay mucha dispersión, hay mucha fragmentación, y también que no está integrado todo lo que tenga que ver con la salud mental en todo lo que tenga que ver con lo que habitualmente se nombra como salud. Entonces hay un trabajo muy importante que también apunta a todo lo que previamente teníamos como política pública en salud y que justamente hay que llevarlo a esa integración de la salud mental dentro de las políticas en general. Así como en otros aspectos, justamente la posibilidad de hacer intervenciones más directas cuando se trata específicamente de salud mental y que no sea solamente una cuestión pensada en el ámbito de salud. Justamente la concepción de salud integral, de salud colectiva, de salud que incluye la salud mental, es una concepción, un campo, digamos, que abre a la integralidad de todas las esferas de inserción y de trabajo específico y requiere tanto de la intervención interdisciplinaria como de la mirada e intervención intersectorial. Por eso en algunos aspectos las comisiones interministeriales, intersectoriales, son las que justamente pueden garantizar los derechos, ¿no? Es decir, cualquiera que piense como podemos trabajar muchos de los trabajadores de la salud mental en particular, cuando lo podemos pensar en términos de campo de intervención, el de la salud, no lo pensamos exclusivamente en relación a un tratamiento específico de lo que requiere la persona, sino que el tratamiento debe incluir las otras variables que tendrán que ver con el acceso al trabajo, con el acceso a la vivienda, con la cuestión de su documentación, su identidad, el proveer incluso toda la información adecuada en cuanto a las leyes de protección que muchas veces no están en el conocimiento de todos los ciudadanos. En una mirada específicamente de intervención en todo lo que tuviera que ver con el campo de la salud, ahí nos encontramos entonces cómo la variable de la biologización de la vida hace que muchas veces la salud comunitaria se pierda, aunque
el establecimiento y la escritura de las políticas apunte justamente a la salud comunitaria. Nuestra lectura como psicólogos es justamente poder mostrar a la luz, de poder intervenir en el mejor de los casos, poder ayudar en la redacción adecuada y sobre todo poder hacer ese cambio justamente en la mirada hacia quién va dirigida cada una de estas políticas, tanto las amplias que abarcan a todos los ciudadanos, como aquellas políticas de grupos específicos que también deben estar enfocadas desde los derechos y no desarticuladas con los otros ámbitos de inserción y de construcción. De alguna manera, la pandemia nos ha ayudado para pensar, así como para construir algunas estrategias específicas, aprender estrategias nuevas de intervención, también ha sido algo que nos ha ayudado a pensar de otra manera lo que veníamos haciendo. Por eso, incluso en estas prácticas que se dieron estos últimos tiempos en cuanto a la mirada una mirada específica, ¿no?, en relación a las instrucciones, al disciplinamiento que gobiernan los cuerpos, el concepto de riesgo, ¿no? Todo eso tiene una tendencia a homogeneizar al todo de las poblaciones, al todo de las distintas categorías, incluida al todo de las categorías de edad y de sectores sociales. Y nosotros sabemos bien, cuando tenemos esas miradas totalizadoras, seguramente se está dejando fuera no solamente a muchas personas dentro de la población, sino que se están vulnerando derechos. Entonces, es justamente este colectivo profesional el que tiene que buscar distintos modos que de hecho lo ha puesto en práctica, ¿no? Ha pensado distintas formas de intervenir en la comunicación y en los medios de comunicación, así como distintas formas de intervenir en la acción directa, aunque no haya sido directa en el sentido presencial, pero estos otros modos en los que ha tomado el colectivo profesional de psicólogos para sostenerse desde una inicial incertidumbre, pero dando lugar a que no aparezca un desborde o un agotamiento, porque a partir de allí poco podemos hacer, es decir, no vamos a poder actuar. Justamente creo que estas microexperiencias que hemos podido tener, en cuanto también las hemos podido compartir, intercambiar, las hemos podido contar, se va produciendo al mismo tiempo que las vamos realizando un descentramiento que nos ayuda a prepararnos para los cambios. Mucho de este tiempo lo hemos utilizado hablando de frases que circulan, ¿no? Como que esta es una nueva crisis, que la crisis se puede, no solamente podemos aportar, no verla solamente como una ruptura, sino como una oportunidad. Bueno, creo que si antes lo teníamos algunos como un concepto, justamente lo que hemos podido hacerlo es tenerlo en la práctica cotidiana. Ahí justamente tenemos el valor fundamental, ¿no?, de lo que decía al comienzo, ¿no?, cómo tener una perspectiva nueva en relación a qué profesional de la psicología va a intervenir en las distintas esferas de la educación inclusiva, de la educación para todos, y ahí hablamos de todos los aspectos, incluso todas las edades, cómo ha tenido que vérselas también con este marco de intervención a distancia desde la esfera educativa, y cómo los profesionales que actuamos en educación también tuvimos que revisar no solamente la intervención directa con los estudiantes, sino el acompañamiento a todos aquellos que trabajan como profesionales de la educación para que justamente pudieran ver
que esta era una situación atípica, inédita, que no podíamos dar todo al comienzo, sino que tendríamos que ir reservándonos porque era un proceso tan distinto que se iniciaba, pero que iba a durar mucho tiempo. Y en ese espacio de trabajo interprofesional, justamente podemos ver cómo nuestra mirada no pasa justamente por una cuestión de orden asistencialista o tecnocrático, sino todo lo contrario, ¿no? Con una manera de pensar la profesión ligada a la promoción de los derechos de todas y todos y de alguna manera en el compromiso social, ético y político que tiene la profesión de psicología, conceptualizada ya en un marco de promoción, de protección y de garantía de derechos. Ese creo que es el marco ético en el cual sostenemos esta forma de intervención. Por eso muchos de los aspectos que nos han resultado quizás inéditos, novedosos, tienen que ver con la preparación previa que teníamos. Lo mismo que cualquier comunidad, cuando está organizada, preparada, las contingencias, estos avatares por los que han tenido que atravesar, evidentemente los toma mejor preparados que aquellos que justamente por la desigualdad y la forma de estar en los márgenes no ha permitido que se pudiera llegar con toda la dimensión, digamos, que había que hacerles llegar en las distintas políticas de intervención en salud. Sabemos que todo este atravesamiento específico durante este año en lo que tiene que ver en la pandemia no fueron solo estrategias en salud. Hubo que pensar estrategias de sostenimiento económico también. Por eso ahí la articulación de todas las políticas en cuales también los mismos profesionales psicólogos estuvieron implicados y cuánta afectación también hubo de sus maneras de intervenir o de sus posibilidades o no de trabajar. Es decir, que justamente si algo nos deja la pandemia en el sentido de habernos hecho muchas preguntas es porque si solo pensábamos una visión fragmentada, evidentemente no íbamos a poder ofrecer todo lo que pudimos hacer durante todo este tiempo. La visión integral de cada acción en los distintos ámbitos de inserción del psicólogo tuvo que incluir justamente la dimensión subjetiva para poder hacer que esa intervención tuviera siempre el hecho posible de una protección integral y no de una medida particular o individualizada. Entonces nos encontramos sí realmente con un hecho de intervención realmente muy ligado a una perspectiva en la que nos hemos formado ligada a la psicología comunitaria con perspectiva de derechos en una intervención que puede tener sus modificaciones justamente porque la intervención va adecuada a esa situación, no un modelo teórico o un modelo de práctica que tiene que justamente mostrarse en cada una de las intervenciones como el mismo, sino todo lo contrario, hacer justamente nuestras prácticas. La primera y principal pregunta es si esto es lo que se está necesitando en este momento y si no lo es, ¿cómo modificarlo? Esa revisión crítica del lugar social de la psicología hace que la psicología siga siendo una psicología con fuerte compromiso social, una psicología ligada a la promoción de derechos y una psicología
que justamente está atendiendo, mirando, interviniendo, produciendo y en muchos casos ayudando a la mejor formulación de las políticas públicas. Bueno, muchísimas gracias.